Para las 9 es 1 de agosto, es un mes de aumentos. Me parece una aclaración importante para hacer. Saben que aumenta luz y gas 4%, no aumenta ni el subte, que esto es Ciudad de Buenos Aires, ni aumenta el colectivo. Ahora, aclaración por algunas cosas que han salido publicadas que están equivocadas. No es que se aumentaron los subsidios, no hay ninguna resolución de aumento de subsidio, es una decisión que toman las empresas a costa de las empresas, o en todo caso a mantener el pasaje en estos niveles con los mismos subsidios. No hay ninguna resolución de la Secretaría de Transporte aumentando el porcentaje de subsidios para mantener el pasaje en los mismos valores. Igual que en la Ciudad de Buenos Aires, el subte se mantiene, no aumenta, y el pasaje de los colectivos metropolitanos, de lo que es toda la región del AMBA, que depende de la Secretaría de Transporte de la Nación, no aumentan, pero no aumentan los subsidios. Bien. Otro tema. Andrés, ¿cómo estás? Antonio, ¿cómo va? Bien. Nuestra clase del jueves. Nuestra clase del jueves. Sí. Hoy vamos a hablar de enseñanza de la matemática. Sí, bueno, para calcular aumentos, Sí, porcentajes difícil. y eso, fundamental, sí. Pero bueno, estamos todos de acuerdo en que si hay algo que los chicos tienen que aprender en la escuela primaria, probablemente todos estemos en desacuerdo en qué debe ser obligatorio. Si hay 20 personas acá, las 20 vamos a decir cosas diferentes. Pero en dos cosas estamos todos de acuerdo. Sí. Tienen que aprender lectura y escritura Sí. y tienen que aprender matemática básica. No puede terminar la primaria sin saber cuánto es Seguro. una tabla básica. Entonces hoy me gustaría hablar un poco sobre cómo se enseña matemática y cuáles son las formas que sabemos que son óptimas para que los chicos aprendan. Bien. Y está bueno también porque es como un puente con lo que conté el jueves pasado sobre alfabetización, porque vamos a ver que hay como un principio subyacente a la enseñanza de estos dos temas fundamentales, y tiene que ver con usar habilidades que instintivamente ya tenemos, ¿no? Un mini resumen de lo que era alfabetización. Recuerden que era instintivamente los humanos aprendemos a hablar en condiciones típicas de desarrollo. No lectoescritura, que necesita instrucción formal, pero sí en condiciones típicas de desarrollo aprendemos a hablar. Hay un montón de experimentos y situaciones que lo muestran. ¿Sabes, por ejemplo, que chicos sordomudos de nacimiento que crecen en condiciones de mucha vulnerabilidad y que por lo tanto no tienen acceso a un lenguaje de señas, lo inventan entre ellos? Un lenguaje con gramática, con semántica, con toda la complejidad de nuestro lenguaje hablado. Un chico, cuando empieza a hablar bien a los 7 años, es casi un milagro de la computación. Ustedes piensen que mucha gente dice, ChatGPT también habla bien. No, está bien, pero ChatGPT gasta kilotones de energía. El cerebro de un chico de 7 años gasta 1 watt de energía. Estos reflectores deben tener 200 watts de energía. El cerebro de un chico tiene 1 watt, casi nada. Y con esa mínima energía, en poquito tiempo está hablando perfectamente, mucho mejor que cualquier computadora que gasta kilotones de watts. Lo hace bien porque es un instinto, el instinto del lenguaje. Y se apalanca en la idea de que el chico ya desde muy chiquito instintivamente está tratando de reconocer y clasificar los fonemas del lenguaje, los sonidos de su lenguaje, para después combinarlos y formar palabras y oraciones. Y los métodos que sabemos que funcionan para enseñar lectura y escritura tienen que ver con que el chico tome conciencia de eso que ya hace bien instintivamente sin saber cómo. Que tome conciencia de que lo que está haciendo para hablar bien es combinar fonemas del lenguaje. Y vamos a ver que en matemática pasa algo parecido, porque así como tenemos instintivamente una capacidad de reconocer fonemas y empezar a hablar bien, tenemos instintivamente también una capacidad de conteo básico, de matemática básica, que compartimos inclusive con otros animales no humanos. Por ejemplo, yo puedo entrenar un perro para que pase, después de 3 obstáculos, doble a la derecha y reciba una recompensa. Sí. ¿No? Y cambio la distancia entre los obstáculos, cambio la forma de los obstáculos, cambio todo, y el perro lo sigue haciendo bien, lo que quiere decir que de una forma rudimentaria está contando. Hay experimentos también con bebés humanos, ahora neonatos, en los cuales vos ponés un bebé, es súper tierno, se replicó un montón de veces, vos ponés un bebé frente a una computadora neonato de pocos meses y le mostrás imágenes en la pantalla que lo que tienen en común es que en todas las imágenes hay 3 elementos, pero van cambiando los elementos, cambia el color, la forma, el brillo, cambia todo. El bebé mira y después de un rato se aburre, como todo bebé. Pero si de repente aparece en la pantalla una imagen que tiene un elemento o 5 elementos, o sea, cambia lo que decimos numerosidad de la imagen, entonces el bebé mira más o succiona más el chupete, que es la otra forma que tenemos de saber qué le interesa a un bebé. Como si el bebé ya de pocos meses estuviera reconociendo de una forma instintiva, si se quiere, muy rudimentaria, la numerosidad de los conjuntos, de los estímulos que va recibiendo. Hoy en día sabemos, por ejemplo, también en monos se han hecho experimentos donde le pones electrodos al cerebro del mono y ves que hay neuronas que se activan si y solo si el mono tiene un estímulo con 3 elementos. Puede estar mirando una imagen con 3 elementos, o lo tocas al mono 3 veces en la mano y se le activa la misma neurona, o escucha 3 veces el sonido pi, pi, pi y se le activa la misma neurona, como que hasta los monos tienen neuronas que están codificando el concepto de número.
Entonces, los métodos de enseñanza de matemática tienen que ver con apalancarse con eso. Así como la lectoescritura se apalanca con el Instituto del Lenguaje, cuando enseñamos matemática básica en la escuela primaria, los métodos más modernos lo que hacen es tratar de apalancarse en el instinto que tenemos numérico, así le decimos. Y para eso entonces, ¿qué se hacen? Se hacen primero muchos juegos con material concreto. ¿No? Decimos que hay que pasar, tiene que haber una transición suave de lo concreto al abstracto, muy apalancado en lo visual. Entonces, mucho juego con material concreto y después de a poquito vas sacando el material concreto y vas con un fuerte apalancamiento visual transicionando hacia el concepto abstracto de número. ¿Y qué es lo que funciona? Bueno, como todo creo en la vida, uno tiene que mirar a los que lo hacen bien y ver qué es lo que están haciendo, ¿no? Y ¿cómo sabemos quién lo hace bien? Bueno, hay pruebas estandarizadas de matemáticas y vos ves qué países del mundo están muy por delante de los demás. Y el país en este momento que está muy por delante de los demás es Singapur. Singapur. Sí, Singapur tiene en cualquier prueba estandarizada de escuela primaria, lo que sea, pero en matemática en particular, pero hasta Finlandia él le saca una cabeza. ¿Y Finlandia qué hacen? Bueno, por eso, entonces, y se basa mucho en esto. Me gusta dar un ejemplo. Hay una regla que tal vez vamos a romper acá, porque yo estoy seguro que tu público, Antonio, lo puedo hacer, que es que voy a escribir una ecuación muy simple, pero sirve para calcular porcentajes. A Lara le va a gustar, estoy seguro. Vamos a escribir una mini ecuación, no se asusten, pero me parece que es un muy lindo ejemplo de cómo se enseña en Singapur matemática básica a los niños. Y está buenísimo porque van a ver cómo creo que el apalancamiento visual te ayuda a comprender mucho más claramente los conceptos. Entonces, hago una mini pregunta acá. No vale Lara que la conteste porque ella lo va a hacer rápido, pero entonces yo digo así. Es nuestro representante. Claro. Bueno, entonces yo digo así. Sí. Yo le digo, típico problema de matemática básica para entrar a un examen por ejemplo, en la universidad. Entonces te digo, me compré un alfajor y me hicieron un descuento de 25%. Después de ese descuento de 25%, lo pagué 600 pesos. ¿Cuánto costaba el alfajor? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué le enseñamos nosotros a los chicos? Le decimos, bueno, supone que, acá veo que me están viendo, supone que X es el precio del alfajor. Bien. Entonces yo digo que quiero averiguar cuánto es X. Y yo lo que acabo de decir lo puedo escribir de la siguiente forma. X menos un cuarto de X, o sea, el precio del alfajor menos un cuarto del precio del alfajor es 600. Entonces yo digo X menos 0.25, que es un cuarto, 0,25, que es un cuarto de X, es igual a 600. ¿No? Se ve ahí, perfecto, bien. Entonces ahora, ¿qué hago acá? Yo digo X menos un cuarto de X, ¿cuánto es? 3/4 de X. Que esto ya empieza a ponerse un poquito más complicado para algunos, sobre todo si sos chicos, ¿no? Es igual a 600. Y por último, ¿qué hago con esto? Puedo pasar el 4 multiplicando y el 3 dividiendo. Ahora vamos a ver por qué. Esto ya es la parte más complicada de todos. Entonces voy a decir, bueno, X entonces 800. Es igual a, claro, 4/3 de 600, que es igual a 800, disculpen mi letra, pero 800, ¿está? Pero ahora miren cómo lo enseñan en Singapur, porque acá es como un método. Imagínense que un chico del concepto, ya el concepto de X. Ahí es como te enseñan acá también. Así lo aprendimos todos. Así lo aprendimos todos. Está. Entonces vamos a ver cómo te enseñan en Singapur. Entonces en Singapur te dicen, no, vamos a hacerlo visual, porque los chicos, de nuevo, hay un instinto. El ser humano es muy bueno en lo visual, ¿no? Creo que lo comenté en una de las veces que vine, que evolucionamos en praderas africanas bañadas de sol, donde poder ver bien era una enorme ventaja de sobrevivencia y reproducción, y entonces tenemos un tercio de nuestra corteza cerebral dedicada a procesar y recordar imágenes visuales. Todo lo que sea visual a nosotros nos gusta, digamos, nos atrae. Por eso también Instagram, toda la red, todo lo que es visual, los chicos están ahí hipnotizados. Bueno, pero entonces en Singapur te dicen así, bueno, esta barra va a representar el precio, el alfajor, el precio del alfajor. Y yo, como hice un descuento de un cuarto, 25%, lo que hago es dividir esta barra en 4 pedacitos. Y yo lo que acabo de decir es que si saco este pedacito, o sea, me dicen descuento de 25% de un cuarto, todo el resto cuesta 600. ¿No? Si todo el resto cuesta 600, entonces quiere decir que estos 3 cuadraditos cuestan 600. ¿Cuánto cuesta cada cuadradito entonces? Entonces quiere decir que cada cuadradito cuesta 200. Y si cada cuadradito cuesta 200, ¿cuánto cuestan los 4 cuadraditos? 4 por 200, 800. Y llevo la respuesta final. Pero fíjense que acá queda mucho más claro por qué tenés que dividir 600 por 3. No, a mí no, Dani. No, pero este lo entendí al toque. Bueno, claro, ves que al pero toque. es verdad, pero este es clarísimo. Es que así pero de verdad, como que entendés muy claramente, porque yo te digo, yo te puedo decir simplemente, bueno, tenés que dividir por 3 y multiplicar por 4. Y vos decís, bueno, ¿pero por qué? Pero acá lo ves claramente. Porque Dividir por 3. los números es una abstracción absoluta. 3, 4, 5 es abstracción total. Para fracciones. Claro. Eso es algo concreto. Esto es algo cuadrado. concreto. Claro, Cuadrados que tienen el mismo Las tamaño. tortas y las pizzas. Las también tortas, se- las pizzas, claro. Entonces, todo el método de enseñanza en Singapur es así. Es todo muy visual. Y también, qué sé yo,
algo que es el terror de los estudiantes. Yo lo veo en Ditela, en la universidad, que es un error muy típico, inclusive los que van a entrar a la universidad, que es el famoso cuadrado del binomio, que es como A más B al cuadrado. Entonces, A más B, todo eso junto, A más B, entre paréntesis, al cuadrado, el error típico es poner que es A al cuadrado más B al cuadrado. Y no es eso, es A al cuadrado más B al cuadrado más 2 veces A por B. Y eso también lo puedes mostrar visualmente muy fácilmente, porque si es un cuadrado de tamaño A más B, lo mostrás, pero digo, todos los métodos tienen que ver con mostrar eso? lo del cuadrado A más B, sí, claro, me encanta. Después hay otro que es buenísimo. Ese lo voy a traer, ya que te gusta esto, Antonio. La semana que viene te lo traigo. Hay uno que es el cubo del binomio. Porque es un objeto que es un cubo, pero esto es así, mira. A ver si me sale. La fórmula que está ahí, mira, en la curvita allá abajo. Ah, mira. Esa Fórmula, exactamente, sí. Y ahí falta el B al cuadrado. Al final hay un más que se ve que se yo estoy viendo solamente, pero la fórmula, la que a vos siempre te dan es esta. Es A más B entre paréntesis al cuadrado. Claro, tenés que resolverlo. Exacto. Entonces, yo lo puedo poner así. Yo visualmente, ¿cómo sería la fórmula esa? Que A más B al cuadrado es A al cuadrado más B al cuadrado más 2 veces A por B. Entonces yo tengo acá, por ejemplo, esto es A y esto es B. O acá también, esto es A y esto es B. ¿No? Entonces, cuando calculo A más B al cuadrado es la superficie de un cuadrado de tamaño A más B. Entonces, fíjense que si yo ahora hago así, hago estas tías, ¿qué tengo? Yo tengo, esto es A al cuadrado. Sí, correcto. A por A. Esto es B al cuadrado, porque es B por B. Y esto es A por B y esto es A por B. Perfecto. A por B y A por B. Entonces, A más B al cuadrado es A al cuadrado más B al cuadrado más 2 veces A por B. Entonces, nada, es todo muy así. Por supuesto que estoy diciendo una regla muy básica y general. Después, cada país tiene su idiosincrasia, la problemática. Ellos te enseñan matemáticas en forma visual, fundamentalmente. Sí, antes lo visual, lo concreto, como una... con objetos, vos ponés como caramelos, cositas, barras, cosas que vos veas el sistema decimal también. Vos ves que la barrita de 10 la puedo cambiar por la de... Como que vas haciendo esa transición suave y tiene mucho también del trabajo en grupos pequeños, donde los desafían a hacer cosas. ¿Y desde qué edad se tendría que empezar o el cerebro está preparado para empezar a procesar? Ay, buenísimo, Darío, me hiciste acordar algo que quería decir. Sí, otra cosa que yo creo que Singapur hacen muy bien y nosotros no estamos haciendo, que es ya desde jardín de infante hacer juego dirigido. Y acá, el otro día hablaba con unas docentes, me decían, en Argentina es casi mala palabra juego dirigido en jardín de infantes. ¿Qué es juego dirigido? Y porque está bien, todos estamos de acuerdo que es una edad que está bien jugar. Pero a los chicos vos les proponés juegos y se copan con cualquier... Entonces puede ser unos juegos que ya vayan introduciendo conceptos de números, por ejemplo. O conceptos de los sonidos para después enseñar a leer y escribir, de los fonemas. Y hay un montón de juegos así que podés hacer, donde decís que los chicos ya a los 3 años tienen que juntar cosas. Bueno, es un buen debate. El otro día lo charlamos bastante. Históricamente, ¿por qué acá se enseña tan mal? Creo yo que se enseña, en los últimos décadas se viene deteriorando mucho los métodos de enseñanza. Yo creo que tiene con ciertas concepciones equivocadas sobre cómo crecen los niños. Hoy en día creo que incluso la neurociencia te apoya la idea de que no podés empezar a los 7 años, porque te estás perdiendo una ventana de plasticidad y de absorción de todo conocimiento. Un chico de ya a los 4 o 5 años absorbe todo. O sea, podés aprovechar ese momento para hacer un juego. Dirigido, hay toda una corriente de crianza, yo lo sé porque he estado familiarizado con qué decisiones que tenés que tomar cuando tenés yo tengo una nena de 1 año y 4 meses. Hay toda una serie de corriente de crianza, que es el movimiento libre, que es básicamente... Vos tenés que dejarlo que crezcan solo, básicamente. Hay una idea de que cualquier cosa que vos le quieras guiar para ir modelando su conducta está mal. Sí, ni hablar. Yo no conozco ese en particular o el nombre, pero... Sí, yo creo que a quien consultás, todos coinciden en que se enseña mal. Nadie cambia nada. Bueno, ni hablar, eso lo hablaba. Yo estoy cada vez más indignado, Antonio, no puedo creerlo. De hecho, recibí muchos mensajes de apoyo de docentes y directores de colegios de todo el país por la columna de la semana pasada, diciéndome, tenés razón, es así, es increíble. Cuando tratamos de cambiar algo, nos bajan la línea de que no es así, que hay que enseñar de otra forma. Es muy indignante y por prejuicios, creo yo, ideológicos muchas veces. ¿Te puedo pedir que me hagas una división bajo ese método de...? ¿Una división? Sí, por ejemplo, espera. ¿Qué quieras? O sea, sí, porque una división en realidad es tratar de encontrar el número tal que cuando multiplico por el dividendo, digamos, llego al... Está claro cómo se enseña división. Sí, un algoritmo que... es horrible. ¿Cómo es la enseñanza de una división bajo el sistema Singapur? Y bueno, por ejemplo, eso, vos generalmente lo que haces es eso, tratás de decir, bueno, por ejemplo, eso, vos tenías acá, tenés que hacer, hagamos el ejemplo que hicimos antes para seguir con lo mismo. Entonces tenías
vos decís, bueno, todo esto es 8, también muy visual. Vos agarrás y vos querés dividir un cacho, un número, y ese número lo representás visualmente. Entonces vos decís, quiero dividir 800 por algo, toda esta barra va a ser 800. Sí. Y entonces ahora decís, bueno, quiero dividirlo por 4. Entonces tenés que dividir la barra en 4 pedazos. ¿No? Y entonces ahí vos te das cuenta que estos 4 pedazos tienen que ser iguales, y si los 4 pedazos tienen que ser iguales, cada pedazo tiene que tener el tamaño de 200. ¿No? Siempre como mostrarle la parte visual y muchas veces que puedan jugar también, que puedan con objetos concretos. Estamos hablando de chicos que yo creo que esto puede empezar a hacer a los 4 años, 3 es que años. así te queda grabado y después lo empiezas a hacer mentalmente y abstracto, teniendo esas imágenes. Sí, exacto, y todo lo que es concreto y motor, lo que dijimos, vieron la vez pasada, yo comentaba que hay una intuición que muchos teníamos de que primero hay que aprender a leer y después a escribir. Pero no, se aprende todo junto porque parte del aprendizaje de la lectura es la memoria motora de las letras. Y acá pasa un poco lo mismo, lo de la memoria motora, de hacer con los dedos, juntar cositas. Con eso de la memoria motora, yo recuerdo tomando apuntes, muchas veces, o haciendo resúmenes, era el solo hecho de hacer el resumen. Después sin repasarlo, sin repasarlo ya después ya te quedaba. Hacías unos machetes chiquititos. Pero no importa, el punto era hacerlo. Ir escribiendo, porque te va quedando. Es que yo siempre dije, a mí me encanta la física y para mí, como la física la ves en todos lados, tenés una... Es muy visual la física, no la matemática. Por eso es fundamental hacerla visual para que le quede a los chicos. Exacto. La motivación es otra, ni hablar. Y relación a lo que decía Darío de esto de la libertad, es verdad que hay todas unas corrientes de la enseñanza que tienen que ver con dejar que el chico sea libre, que vaya descubriendo. Nadie hoy en día ya lo aplica así literalmente porque ya está el fracaso de esos métodos que se han ido adaptando un poco. Digo, porque después cuando yo critico esto, después muchos dicen, mentira, eso no se enseña. Es verdad, los docentes se dan cuenta y lo van adaptando, pero la bajada de línea era un poco esa. De hecho, miren, voy a decir una palabra que la mayor parte de los docentes del país creo que no conoce, o por lo menos hasta hace muy poco no conocía porque no se le enseñó en el profesorado, que es discalculia. ¿Saben la discalculia? ¿Escucharon hablar de discalculia alguna vez? No. La gente ni sabe lo que es. ¿Dislexia? Sí. Bueno, dislexia sí. Dislexia hace poco, porque cuando tengo dislexia. Cuando yo era chico no se decía dislexia. La llamaron a mamá y dije, mira, Andrés le va muy bien en todo, pero por alguna razón esto le está costando una barbaridad. Mamá, clase media, qué sé yo, me compró los libritos para hacer en casa los ejercicios, qué sé yo. Pero ahora se habla más de dislexia, que la dislexia ¿qué es? Es una dificultad específica en el aprendizaje de la lectura y la escritura frente a un desarrollo cognitivo normal. La discalculia es lo mismo, pero para los números. Bien. Es una dificultad específica en el aprendizaje de la matemática frente a un desarrollo cognitivo normal. Cosa que ni siquiera se sabe. Y hoy en día sabemos, de hecho, que cuando una persona tiene discalculia o tiene dislexia es porque hay un circuito cerebral que tiene un desarrollo atípico. ¿No? Yo, por ejemplo, mi dislexia, ¿con qué tiene que ver? Que tiene el 75% de las personas con dislexia le pasa a lo que me pasa a mí. Y es que a mí se ve que me cuesta mucho reconocer los sonidos. Vieron que la primera etapa de la lectoescritura es reconocer los sonidos. Yo hasta el día de hoy me confundo la T con la D. Y cuando haces neuroimágenes de los chicos con dislexia, ves que los que tienen este tipo de dislexia, todos tienen un desarrollo atípico en la parte del cerebro que procesa sonidos. ¿No? Después se compensa, justamente, mira, también la importancia de empezar tempranamente es que si empezás tempranamente la intervención es muy efectiva porque la plasticidad neuronal hace que esos desarrollos atípicos se compensen. Y lo que sabemos también con la discalculia es algo muy parecido. Muchos chicos tienen dificultad de matemática porque hay un desarrollo atípico en las partes del cerebro que procesa números y que está activa desde que somos muy chiquitos. Y cuanto antes intervengamos, más efectiva va a ser esa intervención y más ese chico o esa chica va a poder aprender a la par de sus compañeros. ¿Hay algún problema? ¿Lo podés generar algún trauma? Porque hay otros sistemas educativos, por lo menos lo que conozco yo, que la matemática la ponen incluso arriba de la comprensión de textos, inician en el maternal. ¿Puede provocar algún problema que un chico desde muy temprano aprenda o sea sometido, digamos, a educación matemática, si lo queremos poner en esos términos? Sí, pero en los términos de la libertad ideológica en este país, te dicen que los sometés a una tortura cuando lo que querés hacer es enseñarles matemática. ¿Hay algún problema real con eso? No, a ver, yo creo que todos estamos de acuerdo en que lectura, escritura y aritmética básica es lo que hay que enseñar sí o sí. Un chico... te digo, ¿por qué te lo digo algo? Porque he visto en otros sistemas educativos que los chicos están saliendo de lo que conocemos como nuestro jardín de infantes, maternal, en francés o lo que sea, salen sabiendo leer y escribir y manejando las operaciones más simples de matemáticas. Es decir, no entran a la primaria como muchos acá con todavía esa parte sin formar. Sí, es que yo creo que acá todavía es medio lo que decía recién, es un poco mala palabra el juego dirigido en el jardín de infantes. No en todos lados, por supuesto, hay un montón de directores y docentes que se refuerzan para que eso no pase,
Pero sí, no, a ver, por supuesto, tal vez es una reacción al modo de enseñanza más al estilo de ejército de hace muchos años atrás, ¿no? El de siéntase todos quietitos, papá. Y hoy en día sabemos que tiene que haber juego, tiene que haber movimiento. Entonces, esa reacción al modo más restricto y riguroso, hasta se les pegaba a los chicos, ¿se acuerdan? Castigo físico. O sea, hubo una reacción a esa enseñanza, pero se fue al extremo opuesto, que decía Darío recién, de el chico descubre todo por sí mismo, como si el chico, si lo incentivas de la forma correcta, te termina descubriendo ahí la hay un prejuicio ideológico, claramente, digo, de que asocia el orden, disciplina con represión y se empieza a hacer una serie de asociaciones bastante delirantes que termina, me parece, en contra de los chicos. Bastante delirante, ¿no? Sí, Andrés, muchas gracias. No, gracias a vos. Por favor. Un gusto.